Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de la Escuela de Jueces del Estado. Mi nombre es Cintia Zambrana, soy juez del Juzgado Cautelar Segundo de Instrucción de la capital, de Sucre. En esta oportunidad nos va a tocar desarrollar un tema que es de suma importancia para los y las secretarios y secretarias de juzgados en materia penal, respecto de la Ley 1173. Además, vamos a hacer un breve recorrido de nuestro Código de Procedimiento Penal en cuanto a las etapas que se tienen, toda vez que esta ley ha modificado ciertos aspectos y debemos ser también claros y objetivos. La mayor cantidad de modificaciones que ofrece la Ley 1173 está precisamente con relación a los juzgados de instrucción en lo penal, existiendo muy pocas modificaciones en los juzgados y tribunales de sentencia, también en las salas penales respectivas de cada distrito judicial. Quiero partir señalando también que es importante el manejo que tengamos como secretarios y secretarias de los juzgados penales respecto de una buena redacción. Recordemos que todos los decretos y proveídos que están a cargo ahora de los secretarios de juzgados está dirigida al usuario que no tiene un conocimiento jurídico, no manejan vocablos jurídicos, que evidentemente dentro de nuestro trabajo lo llegamos a utilizar de una manera fluida. Es en ese entendido que a través de este pequeño diálogo que vamos a tener a lo largo de los minutos que vengan pasando, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es la redacción a efectos de la persona a la que está dirigida esta resolución. En ese entendido yo les voy a solicitar que puedan leer y analizar la frase que se los hemos puesto en su pantalla, para que nos demos cuenta de la importancia de la puntuación, por ejemplo, de la importancia que se tiene para redactar una frase en este caso y analizar también la misma. Considero que ya han debido de leer y analizar la frase y además de que han colocado la coma como signo de puntuación para separar el entendimiento de esta frase. Y estoy segura también que si usted es secretario de juzgado, usted habrá puesto la coma de la siguiente manera: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Y sucederá lo contrario si es usted secretaria. Habrá puesto la coma de la siguiente manera: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría a cuatro patas en su búsqueda. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esta frase? Que es una sola frase y que va a depender su entendimiento y su análisis de acuerdo a dónde pongamos nosotros este signo de puntuación que es la coma. Como hemos podido advertir, los varones han puesto la coma en un lugar distinto al que han puesto las secretarias mujeres con relación a esta frase, y tiene un entendimiento que difiere uno del otro. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado a momento de realizar los decretos y providencias que se viene realizando a partir del 4 de noviembre, que están a cargo de los secretarios y secretarias de juzgado. En ese entendido, quiero darles unos criterios para elaborar una buena resolución. Uno es el orden. Evidentemente, cualquier tipo de resolución, de decretos de mero trámite que están a cargo de ustedes, tiene que tener un orden. No puede una resolución judicial empezar, por ejemplo, decretando los otros síes
o decretando lo que se encuentra en un párrafo segundo, o mezclando las solicitudes, no llegando a discernir efectivamente qué es lo que está buscando y qué es lo que está pidiendo a través de un memorial. Puede ser el Ministerio Público o alguna de las partes involucradas en el proceso. Otro de los criterios es la claridad. Los decretos no pueden ser obscuros, no pueden tener alguna duda. Este decreto tiene que ser claro, y la claridad lo entendemos de una manera corta, precisa, sucinta. Por ejemplo, si nos piden la legalización de documentación que se encuentra en el cuaderno de control jurisdiccional, es suficiente el poner como se pide, por secretaría como se pide, hacerlo de la forma más clara posible. Y ya no necesitamos, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la solicitud de fotocopias legalizadas, poner un decreto ampuloso en el que se señale por secretaría, emítase las fotocopias legalizadas solicitadas por el impetrante, sea de acuerdo a ley, debiendo quedar fotocopias legalizadas en el cuaderno. Al otro sí, siendo evidente lo manifestado, como se pide. Es decir, aquello no resulta ser claro para la persona a la que está dirigida esa respuesta. Entonces, cuando el decreto es claro, es entendible, no va a requerir ningún tipo de modificación o aclaración, ¿no? Y otro de los criterios es la suficiencia. Evidentemente, cuando es suficiente un decreto, ya no hay para que nosotros podamos volver a explicar. En el anterior ejemplo, como se pide, es suficiente, porque ya nos ha entendido. La persona que nos está pidiendo, en el ejemplo que les hemos puesto, una fotocopia legalizada o un desglose de su documentación, como se pide conforme a derecho. Eso es suficiente. No le vamos a poner, por ejemplo, en esos casos, como se pide, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, como siendo evidente lo solicitado por las partes, por secretaría, procédase al desglose, debiendo realizar la entrega en el día, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo vertido en la segunda parte ya es insuficiente porque es demasiado ampuloso. También tiene que ser coherente. Si te están pidiendo las fotocopias legalizadas, pues tendrá que ser coherente la respuesta que tenga que dar el secretario a través de un proveído, ¿no? Y la diagramación es lo que ya me adelanté un poquito señalándoles que todo el memorial en su conjunto ofrece una forma. A veces los abogados distribuyen su memorial en distintas partes, como parágrafos, párrafos, numerales y otros síes. Entonces nosotros vamos a empezar a decretar por orden. Al 1, como se pide, al 2 se tiene presente, al otro sí señalado, de acuerdo a lo que nos están pidiendo los abogados. Los abogados, en una gran mayoría, también utilizan plantillas para solicitar alguna cuestión. Allí se les puede llegar a pegar una parte de su plantilla de un anterior memorial. Entonces nosotros ponemos en lo demás, a los datos del proceso. O a veces en el número del otro sí, el abogado en vez de poner otro sí 1, pone otro sí 5. Cuando en realidad correspondería al 1. La sugerencia que yo les podría hacer es que si ponen otros sí 6 y no hay más, pues mantengan ese orden y la solicitud que tengan los abogados o que te den los abogados. Y los consejos para redactar los proveídos, uno es usar el diccionario. Evidentemente todos ustedes son abogados, secretarios abogados, y tienen la suficiente, manejan más bien un vocabulario muy fluido, muy claro, porque el trabajo que nos toca desempeñar como secretarios es precisamente estar en contacto
con las partes involucradas en una contienda judicial. El uso del diccionario, sin embargo, es un consejo muy práctico para que tengamos un vocabulario más fluido, un vocabulario adecuado y poder ser un buen funcionario a momento de emitir las resoluciones a dictarse. Otro de los consejos que les podemos dar es no usar sinónimos rebuscados. Existen evidentemente un sinfín de sinónimos, ¿no? Por ejemplo, hilaridad, que significa burla. Entonces es lo más conveniente poner burla. O un beso, un sinónimo rebuscado sería un ósculo. Entonces es mejor nomás poner un beso. Nosotros no busquemos ni usemos sinónimos rebuscados porque la otra parte no la va a entender. Entonces seamos simples, seamos llanos y pongamos las cosas tal y como son. Y otro de los consejos es que no usemos tecnicismos innecesarios. Los tecnicismos los dejaremos para una conversación jurídica que pudiéramos entablar entre abogados, entre funcionarios públicos que manejamos esta parte técnica del derecho procesal. Sin embargo, las resoluciones están yendo, o van, mejor dicho, dirigidas al usuario que no tiene un manejo y un uso de tecnicismos jurídicos. Entonces tenemos que nuevamente volver a ser claros, sencillos, cortos, precisos, a momento de decretar los proveídos que se encuentran dentro de las funciones de los secretarios de materia penal, como vamos a ir viendo ya más adelante, ¿no? Y eviten los párrafos largos. Cuando una persona empieza a decretar párrafos largos, se empieza a complicar, ¿no? El que explica se complica. Entonces, mientras evitemos los párrafos largos, no vamos a tener problemas ante una eventual reposición del decreto que se hubiera emitido por ser muy ampuloso. Entonces, siempre seamos concretos, evitemos, una vez más, los párrafos largos, ¿no? Y es aquí también uno de los consejos es entonces usar frases breves, evitar las palabras vagas que no te puedan entender y sobre todo pensar en el usuario, a quién está siendo dirigido, a quién va dirigida la contestación, el decreto, el proveído que lo está realizando los secretarios en materia penal. Y otro también de los consejos es que su texto, el proveído, debe entenderse por sí mismo, que no exija que el usuario vuelva a ir a la ventanilla y decirle a los auxiliares o al secretario que le explique qué es lo que quiere decir con el proveído que no hubiera sido muy claro. Y bueno, otro de los consejos en los que sí evidentemente hay que tener muchísimo cuidado es crear nuestras propias plantillas. El uso de plantillas evidentemente tiene consecuencias, el abuso de las plantillas porque evidentemente se llegan a pegar algunos otros aspectos de otros expedientes, de otros memoriales, etcétera, ¿no? Quiero dejarles claramente establecido que todos los memoriales y todas las solicitudes son únicas, tienen cada uno características propias, tienen cada uno su forma de solicitud, son independientes. En ese entendido, cuando creas tus plantillas, estas te tienen que servir tan solamente de guía, es solamente para ver y mejorarla, para suprimirla, para hacerla entendible. Y bueno, es aconsejable también crear las propias plantillas porque existen en la carga procesal muchísimos memoriales que ingresan y que hay que despachar, y el uso de nuestras propias plantillas van a ser evidentemente de mucha utilidad.
Existen también muchas muletillas que nos van a ayudar a que fluya la redacción. Muchas veces, bueno, estoy hablando con secretarios y secretarias que en la mayoría han venido desempeñando esta práctica que es decretar los proveídos de mero trámite como un apoyo jurisdiccional que brindan al juez. Y en muchos otros casos seguramente va a ser la primera experiencia, pero cuando empiezas a querer decretar algún memorial, por alguna cuestión no te salen, no te fluyen las palabras, te parece que es un poco complicado, o tienes la idea pero no la puedes plasmar en un decreto, en una redacción, etc. Entonces, para que aquello fluya con mayor facilidad, yo les tengo aquí unas muletillas que estoy segura que también ustedes las han empleado, que nos va a servir para empezar a fluir la redacción de cualquier tipo de solicitud que nos podamos encontrar al momento de intentar, o más bien de decretar una resolución. Estas muletillas son, por ejemplo, toda vez que el impetrante hubiera, continúa, de acuerdo a el informe emitido por Secretaría, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene, siendo evidente lo manifestado por una de las partes, a efectos de no vulnerar los derechos de las partes y ahí empezar a fluir, ¿no? Estas son las muletillas que nos van a enseñar mucho dentro de la redacción de resoluciones. Ahora bien, el rol del secretario de juzgado lo consideramos al secretario de juzgado como el funcionario jurisdiccional que brinda al juez la asistencia debida durante el procedimiento judicial. Y las funciones están descritas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, y entre las que se encuentran evidentemente la redacción de proveídos de mero trámite. Es en ese entendido que el secretario tiene un rol fundamental dentro de esta modificación que establece la Ley 1173 con relación a los decretos de mero trámite. Y bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de estos tres tipos de resoluciones que todos ya conocemos como abogados. Sin embargo, vale la pena referirnos a los mismos por lo que nos va a tocar hacer como secretarios y también lo que nos va a tocar hacer como jueces. Los tipos de resoluciones son los proveídos, que son de mero trámite. Estos proveídos, como todos ustedes saben, no necesitan estar fundamentados, no necesitan fundamentación, no necesitan un respaldo constitucional o un respaldo jurídico ampuloso, son providencias de mero trámite que no atingen o no causan ningún tipo de estado. Y los autos interlocutorios son aquellos que requieren una debida fundamentación de parte del juzgador a efectos de lo que sea solicitado por una o ambas partes. Y las sentencias, evidentemente, son las que ponen un punto final a todo el proceso penal, y estas las van a emitir, obviamente, un juez, un tribunal o un tribunal de sentencia. De la primera parte es de la que nosotros nos vamos a encargar como secretarias y como secretarios de juzgado penal, de los proveídos de mero trámite. Y de los proveídos de mero trámite que ingresen a despacho en forma física o a través del sistema, que ya vamos a ir también adelantando un poco, que ofrece la 1173 a través de la Oficina Gestora de Procesos. Y de esos proveídos son los que nos vamos a encargar como secretarios de juzgado en materia penal. De los autos interlocutorios y de las sentencias se va a encargar de su realización los jueces y juezas de los juzgados en materia penal. Y también va a ser, o es más bien, una función de los jueces decretar las providencias, autos y sentencias dentro de una audiencia. Es decir, que los jueces van a emitir también decretos
cuando éstas sean emitidas en la audiencia pública de cualquier índole, ¿no? Pueden ser cautelares, incidentes, abreviados, el juicio en su totalidad. De ellos son encargados de emitirlos, los decretos, autos y sentencias, los señores jueces. Y bueno, ahora vamos a hablar y vamos a referirnos de los proveídos más usados en el proceso penal. Y vamos a empezar precisamente con el inicio de la investigación, que todos los secretarios tienen conocimiento del mismo. Y aquí quiero mostrarles cuál es la modificación que ha tenido o el cambio que se ha dado a través de la 1173. Este decreto de inicio de investigación ha llegado a variar. Recordemos que la anterior modificación señalaba que nosotros teníamos que conminar a las partes a que en el plazo de 10 días del inicio de la investigación ellos tenían la obligación de presentar todas las excepciones e incidentes que pudieran ser planteados. Actualmente la 1173 modifica el artículo 314 del procedimiento penal y establece que las excepciones e incidentes las van a presentar dentro de toda la etapa preparatoria, dentro de toda la etapa preliminar, hasta 10 días después de ser notificado con la imputación fiscal. Entonces, el decreto de inicio de investigación también deberá de contener, cuando corresponda, que el Ministerio Público nos brinde individualización concreta cuando se trate de autor o autores y que también nos señale los domicilios reales de la víctima, del denunciante, del imputado, a los efectos que establece el artículo 327 en su numeral 2, que es la audiencia conciliatoria, que también es una de las modificaciones que tiene el nuevo Código de Procedimiento Penal. Y a continuación vamos a ir viendo algunos decretos de inicio de investigación. Estos decretos se los ha realizado en el área de capacitación de la Escuela de Jueces, pero como una herramienta a la que pueden ustedes recurrir como secretarios o secretarias para poderles facilitar la realización de los decretos de mero trámite. No es una exigencia el que la hagan, como a continuación vamos a ver, simplemente es una sugerencia de cómo pueden mejorar el que ya tienen, de leer los artículos que señalan, de que ustedes puedan construir a través de esta sugerencia su propio decreto admisorio de inicio de investigación. He revisado de algunos otros colegas y este inicio de la investigación lo realizan a través de un auto. Sin embargo, como hemos visto, el auto interlocutorio simple o cualquier tipo de auto interlocutorio es el que exige una fundamentación debida. Y en los inicios de investigación no requieren una fundamentación de ninguna índole, toda vez que viene a formar parte de los decretos de mero trámite. Entonces aquí tenemos un ejemplo o una propuesta para ustedes sobre el decreto de inicio de investigación, cuando el Ministerio Público nos brinda todos los datos completos que requerimos, es decir, la individualización del imputado, los domicilios reales de las partes, el imputado y la víctima. Y bueno, hemos hecho el siguiente decreto. Regístrese en el libro correspondiente el informe de inicio de investigación presentado por el Ministerio Público a denuncia de Lucio Matías Huanca contra Fausto Romero Velázquez por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, incurso en la sanción del artículo 271 del Código Penal. Como ustedes verán, en esta primera parte hemos identificado quién está informando sobre el inicio de la investigación, quién es el denunciante, quién es el imputado y qué tipo de delito es el que nos está informando.
Y en un punto aparte hemos puesto a efectos de dar cumplimiento a los artículos 54, inciso 1, que refiere al control jurisdiccional que tiene que realizar el juez cautelar, y el 279 del Código de Procedimiento Penal, la autoridad deberá observar el término de la investigación preliminar previsto por el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, debiendo emitir a su vencimiento el requerimiento conclusivo correspondiente. Como ustedes podrán advertir, este es un decreto que conlleva en forma clara, precisa y da una respuesta a lo que nos ha informado el Ministerio Público, y también se ha decretado obviamente los otros CIEs. A continuación tenemos otra propuesta, otro decreto por el que el Ministerio Público nos ha hecho conocer un inicio de investigación, sin embargo no tiene un domicilio conocido alguna de las partes, por eso señala sin domicilios. Y la primera parte no tiene ningún tipo de alteración del anterior decreto que lo hemos revisado. También señala que se registre en el libro donde corresponda, está la denuncia, está el imputado, el nombre del denunciante víctima, el imputado, la comisión del delito que se está investigando. También le decimos el término de la investigación, que tiene que sujetarse al artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, debiendo de emitir a su conclusión el requerimiento conclusivo correspondiente. Y esta es la variación con la anterior plantilla, con el anterior decreto, en el que en un punto aparte le decimos al fiscal que con la finalidad de dar cumplimiento al 327.2 del Código de Procedimiento Penal, el representante del Ministerio Público debe hacer conocer a este despacho judicial el domicilio preciso y en lo posible referenciado de los sujetos procesales hasta antes del vencimiento de la investigación preliminar. Recordemos o hacemos una vez más un pequeño paréntesis que se va a señalar una audiencia de conciliación promovida por el juez cuando se venza la etapa preliminar. Se va a señalar una audiencia, y también se va a señalar la audiencia conciliatoria cuando nos pida una ampliación del plazo de la investigación preliminar el Ministerio Público. Es por eso que resulta fundamental que nosotros le señalemos al fiscal que nos haga conocer los domicilios de las partes en contienda, a los efectos evidentemente de cumplir con el señalamiento de la audiencia conciliatoria hasta antes del vencimiento de la investigación preliminar. Y a continuación tenemos otro decreto que esta vez es contra autor o autores, que estamos dando todas las posibilidades que nos puede venir con un informe de inicio de investigación. Hasta ahora hemos tenido un inicio de investigación con todos los datos requeridos. A continuación hemos hablado de aquellos que no tienen domicilio conocido, y ahora vamos a ver cuál es el decreto que nosotros ponemos a consideración suya cuando el inicio de la investigación está dirigido contra autor o autores. Y tenemos que regístrese en el libro correspondiente, el informe de inicio. La primera parte, como ustedes se están dando cuenta, no ha variado. Está el Ministerio Público, está la parte denunciante, está contra autor o autores, está el tipo de delito que se está investigando. También se encuentra el término de la duración de la investigación preliminar a efectos de que nos presenten su requerimiento conclusivo, y esta es la parte que variaría con los dos anteriores decretos que ya los hemos propuesto, y va en este sentido. Una vez identificado a los presuntos autores y con la finalidad, una vez más, de dar cumplimiento al 327.2, que reitero, se trata a la promoción de la audiencia de conciliación entre partes,
Cuando corresponda, obviamente, el representante del Ministerio Público debe hacer conocer a este despacho judicial el domicilio preciso, en lo posible referenciado de los mismos. Cuando son contra autor o autores, se exige entonces, uno, la individualización de los imputados, y una vez individualizado también que nos ofrezcan el domicilio real de los mismos a efectos de cumplir el 327.2, que son las audiencias conciliatorias, una vez más reitero, cuando éstas correspondan, ¿no? Los tipos de delitos que ya vamos a ir viendo a continuación, ¿cuáles son? Estos 3 decretos que hasta ahora los ponemos en consideración de ustedes como secretarios y secretarias de juzgado en lo penal, de juzgados cautelares, se rigen para todos los delitos comunes, robos, hurtos, de contenido patrimonial, ¿no? Estos inicios de la investigación, por ejemplo, van a llegar a variar en materia de violencia intrafamiliar y en materia de corrupción. En materia de violencia familiar, toda vez que el de promover la conciliación es una facultad exclusiva de la víctima y no una facultad del juzgador, ni siquiera del Ministerio Público. Es entonces que no vamos a necesitar o no vamos a llamar más bien dentro de esa etapa ninguna audiencia conciliatoria. Y lo mismo sucede con los delitos con los delitos de corrupción, en los que evidentemente no es admisible el convocar, menos promover una conciliación entre el Estado y el imputado cuando se tratan de delitos de corrupción. Entonces estas son las dos imposibilidades o las dos salvedades en las que no vamos a exigirle al Ministerio Público en nuestros inicios de investigación que nos otorgue los domicilios de las partes a los efectos del 327.2 del Código de Procedimiento Penal. Me gustaría mucho que a medida que vamos nosotros revisando, ustedes también vayan pauseando y revisando el Código de Procedimiento Penal que tienen también los decretos que estamos haciendo mención. Ahora bien, entramos a este punto, que es la conciliación, que nos tendría que tocar después del inicio de la investigación. Y evidentemente, como ya les adelanté, el artículo 327, numeral 2, señala que el juez de oficio promoverá esta conciliación. Antes de efectuar la conminatoria, que la realiza el secretario o secretaria, o antes de pronunciarse sobre la ampliación del plazo de la investigación que informe el Ministerio Público, esto de acuerdo al protocolo de audiencias de conciliación, se va a señalar dentro de un plazo de 10 días hábiles. Con relación a este protocolo de audiencia de conciliación, el protocolo se lo tiene, está esperando a ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, hemos trabajado estas plantillas con el protocolo que se ha puesto en consideración al Tribunal Supremo. Si existiría alguna variación, obviamente es obligación nuestra el revisar el protocolo ya aprobado, y si existiría una variación en cuanto al plazo de señalamiento de audiencia de conciliación, estas plantillas van a sufrir también, ¿no?, un tipo de modificaciones que no van a ser sustanciales. Aquí también debemos de hacer un pequeño punteo y señalar que las oficinas gestoras de proceso son hasta ahora la que va a programar todo tipo de audiencias, todas las audiencias que establece nuestro ordenamiento jurídico. Existe, yo ya lo puse y lo hemos observado, existe entre ambos protocolos
opiniones contrapuestas. Sin embargo, el protocolo de las oficinas gestoras se encuentra actualmente aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, en el que señala que esta oficina está encargada de señalar absolutamente todas las audiencias pertinentes o que correspondan a los juzgados en materia penal. Yo he dejado la propuesta abierta a efectos de que se pueda llegar a ajustar uno de los protocolos, si bien la audiencia protocolo de audiencias de conciliación o el protocolo de las oficinas gestoras. Igualmente, si es que surge algún tipo de variación, de modificación, nosotros vamos a ir ajustando a aquellas propuestas que van a ser seguramente conocidas en su oportunidad. Entonces les hemos propuesto estas siguientes plantillas con el protocolo de audiencia de conciliación, que señala este protocolo que todavía no está aprobado por el Tribunal de Justicia, por el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos puesto o hemos hecho el siguiente decreto. En mérito al informe que antecede, en cumplimiento al artículo 327, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, y estando vencido el plazo de investigación preliminar, se señala audiencia de conciliación para el día viernes 15 de noviembre de 2019 a horas 15, debiendo notificar a las partes conforme a derecho. Este es un primer decreto que lo ponemos en consideración, de mantenerse el protocolo de audiencias de conciliación como se lo tiene propuesto, ¿no? Y les hemos puesto un asterisco en mérito al informe que antecede, toda vez que este informe que antecede tiene que informar, uno, sobre el vencimiento del plazo de la investigación preliminar, y en algunos casos informará también que la audiencia conciliatoria intentada en la Fiscalía fue fallida o no asistieron las partes. Cuando señala que en la Fiscalía fue fallida, recordemos que esta conciliación la va a promover el fiscal también cuando corresponda, a efectos de que sirva de filtro y se puedan ya llegar a una solución anticipada a la investigación que se está llevando a cabo. Sin embargo, esta audiencia fallida, de todas formas el juez tiene que volver a señalar esta audiencia, toda vez que de repente, cuando existe una investigación que recién está empezando, las partes no se encuentran más bien predispuestas a llegar a un acuerdo, se encuentran aún dañadas, ofendidas, y es así que puede llegar a ser fallida en la audiencia conciliatoria intentada por la representación fiscal, o que no asistieron las partes. También puede señalar que las partes no hubieran asistido a la convocatoria que hubiera realizado la representación fiscal cuando correspondía, ¿no? Recordemos, estas plantillas son si es que se llegaría a aprobar el protocolo de audiencias de conciliación por el Tribunal Supremo de Justicia. Seguimos en ese orden. Y tenemos el decreto respectivo cuando no tenemos domicilios de las partes. Y también señala en mérito al informe que antecede, en cumplimiento del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, y estando vencido el plazo de investigación preliminar, se señala audiencia de conciliación para el día viernes 15 de noviembre del 2019 a horas 15, debiendo el representante del Ministerio Público hacer conocer a este despacho judicial el domicilio preciso y en lo posible referenciado de los sujetos procesales, sea en el plazo de 24 horas de notificado con el presente proveído bajo prevención de ley. Entonces, aquí nuevamente le decimos al fiscal que nos proporcione estos domicilios a efectos de llevar adelante la audiencia de conciliación. Y obviamente cuando están contraautor o autores no se va a señalar ninguna audiencia conciliatoria, porque obviamente no tenemos identificado a los autores o al autor. En ese entendido, la conminatoria
tendrá que seguir su curso como estamos acostumbrados a hacerlo hasta el día de hoy. Ahora, con la solicitud de ampliación del plazo de la investigación, o como todos conocemos como complementación de diligencias policiales, con los datos completos también, como ustedes podrán advertir, se ha señalado la audiencia conciliatoria dentro del plazo que establece la propuesta de protocolo de audiencias de conciliación. Y aquí la parte importante es que respecto de la solicitud de ampliación de plazo de la investigación o la complementación de diligencias, como nosotros lo conocemos, se considerará en audiencia. Se tiene que considerar aquello en audiencia toda vez que en esta audiencia es probable y posible que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio y se ponga fin al proceso, a la investigación que se ha iniciado. O probablemente no se pongan de acuerdo y es en esta audiencia donde el juez va a referirse a la ampliación del plazo dependiendo la complejidad, dependiendo todo lo que pudiera exponer la representación fiscal en su solicitud. Y sin domicilios es lo mismo que le damos un plazo de 24 horas al fiscal a efectos de que nos haga conocer los domicilios de los mismos, y también aquí respecto de su ampliación de plazo se va a considerar en audiencia. Y contra autor o autores, entonces el decreto que corresponde es directamente la complementación que nos lleguen a pedir. Hemos puesto en esta plantilla 60 días hábiles, que es lo máximo que puede llegar a solicitar. Obviamente que puede variar, ¿no? Eso de acuerdo a lo que te está solicitando el Ministerio Público. Y las conminatorias que se hacen luego de la audiencia de conciliación fallida o la incomparecencia a la misma. Esto de las audiencias conciliatorias, obviamente se las va a intentar por una sola vez promovida, o sea, de oficio promovida por el juez. Recordemos que las partes pueden también solicitar a lo largo del procedimiento una solicitud de conciliación, siempre y cuando aquello corresponda, ¿no? Entonces, luego de la audiencia de conciliación judicial que hubiera sido fallida o que no hubieran concurrido las partes, las conminatorias se las vienen realizando, o el decreto de conminatoria es como la que seguramente ustedes también manejan, es de la revisión de obrados y en cumplimiento al artículo 54.1 y al 302 del Código de Procedimiento Penal. Se conmina al fiscal del caso, del proceso, la investigación, a través del fiscal departamental, para que en el plazo de 5 días emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar, de acuerdo al 1, 3 y 4 del 301 del Código de Procedimiento Penal, bajo responsabilidad. Entonces ahí no hay donde perdernos, es en realidad el decreto que siempre hemos utilizado cuando se han realizado las conminatorias por cumplimiento del plazo. Y tenemos también con el informe de incumplimiento del acuerdo conciliatorio fiscal o judicial. En el informe de incumplimiento de este acuerdo conciliatorio son dos momentos, o dos situaciones más bien, que se van a presentar. Uno, que va a ser cuando las partes hayan arribado a un acuerdo conciliatorio en la Fiscalía y este acuerdo conciliatorio hubiera sido incumplido por el imputado. O este incumplimiento también se lo habría realizado en instancias judiciales y su incumplimiento, reitero, hubiera sido por el imputado. Y este es el decreto que correspondería a este informe que nos puede dar el Ministerio Público o la víctima al juzgado nuestro como cautelares. Y el decreto que se pone en consideración es el siguiente. En mérito a lo solicitado y de acuerdo a lo que establece el artículo 327, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, se reanuda el proceso otorgándole al Ministerio Público el plazo de 5 días a efectos de emitir resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme a los numerales 1, 3 y 4 del artículo 301 del Procedimiento Penal bajo prevención de ley.
Quiero hacer aquí una vez más un pequeño paréntesis porque me parece importante con relación a al incumplimiento del imputado a la conciliación o al acuerdo conciliatorio arribado. Se ha discutido mucho, se nos ha pasado por la mente que el imputado pudiera actuar de mala fe y poner espacios de cumplimiento que pudieran a favor del mismo pasar el tiempo a su favor y solicitar un buen día la extinción por duración máxima del proceso o la extinción por prescripción. Ahora bien, en el primer caso no se llega a dar. ¿Por qué? Si nosotros revisamos nuestro ordenamiento jurídico, la etapa preparatoria de juicio o el inicio de la investigación formal va a comenzar con la notificación de la imputación, es decir, el plazo de los 6 meses va a empezar a correr con la notificación de la imputación cuando se trate de un solo imputado y con la última notificación con la última notificación de uno de los imputados. Y ahí es a partir de ese momento en el que recién van a empezar a correr los plazos procesales, los 6 meses. Entonces no nos podrían plantear una excepción por vencimiento de plazo, por ejemplo, de la investigación, toda vez que la investigación aún no se hubiera iniciado porque nos encontramos aún en una etapa preliminar. Entonces ocurre como cuando nos hacen conocer el rechazo de esa investigación y nosotros llegamos a providenciar, regístrese el rechazo donde corresponda, debiendo de dar conocimiento solo en caso de revocatoria. Y una vez que nos hacen conocer, entonces continúa el procedimiento. Es en ese sentido, y valga la aclaración de este punto, entonces no nos van a poder presentar esta extinción por vencimiento de la etapa investigativa y por prescripción, extinción por prescripción tampoco, porque esta prescripción va a estar interrumpida por este actuado procesal conciliatorio en la etapa preliminar o en instancias fiscales. También hemos hecho un pequeño punteo para hacer notar que el incumplimiento del acuerdo conciliatorio realizado en la Fiscalía, cuando el fiscal te informa y te dice, señora juez, se ha incumplido el acuerdo conciliatorio de parte del señor imputado, el juzgado ya no vuelve a señalar la audiencia, toda vez que ya se cuenta con un acuerdo conciliatorio en instancias fiscales. No existe la posibilidad de que el imputado pueda solicitar, bueno, sí existe la posibilidad de que el imputado pudiera solicitar la conciliación una vez más ante el juzgado. Sin embargo, el juez ya no la va a poder promover de oficio porque se encuentra ante un incumplimiento ya en instancias fiscales y así poder evitar un poco la mala fe con la que pudiera actuar el imputado respecto de las solicitudes. Y lo mismo va a suceder por la inasistencia de las partes, ¿no? Y tampoco se llega a conminar al fiscal cuando nos informan del incumplimiento del acuerdo conciliatorio o cuando nos informan, o cuando la parte nos informa que el imputado no ha cumplido con lo acordado en una instancia conciliadora. No se llega a conminar, como lo vamos a volver a ver, en mérito a lo solicitado, de acuerdo a lo que establece el 327.6, se reanuda el presente proceso, otorgándole al Ministerio Público el plazo de 5 días a efectos de que emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme al 1, 3 y 4 del 301 del Código de Procedimiento Penal bajo prevención de ley.
No se lo llega a conminar al señor fiscal toda vez que no fue negligencia de la entidad fiscal el incumplimiento del acuerdo conciliatorio. Es por eso que solamente se le otorga un plazo de 5 días a efectos de que él pueda presentarnos su requerimiento conclusivo. Si a la finalización de estos 5 días el fiscal no presentara el requerimiento conclusivo respectivo, obviamente que recién se va a proceder a conminar nuevamente con otros 5 días en razón a lo que establece el 301 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que no tiene su incumplimiento más bien no le otorga la facultad extintiva como lo realiza el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal cuando nosotros conminamos por cumplimiento de la etapa investigativa con imputación. Y ahora también hemos puesto ponemos a consideración de ustedes estos decretos que son de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras. El protocolo de las oficinas gestoras están sufriendo a lo largo de estos días muchas modificaciones y eso es lo loable de tener protocolos en los que pueden ajustarse a realidades que tenemos, ajustar a los despachos judiciales que venimos manejando, respecto principalmente del agendamiento de audiencias. Y de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras, nosotros proponemos el siguiente decreto. En mérito al informe que antecede y en cumplimiento al 327.2 del Código de Procedimiento Penal, y estando vencido el plazo de la investigación preliminar, haga conocer a la oficina gestora de procesos a efectos de que programe la audiencia de conciliación dentro del plazo de 10 días. En el entendido que, de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras de proceso, son ellas las únicas encargadas de agendar la audiencia, cualquier tipo de audiencia, y en este caso concreto, que aún nos encontramos en la conciliación, serán ellas. Y como ellas no van a hacer un control de cumplimiento de plazos que está dentro de las facultades que lo realizan ustedes como secretarios y secretarias de juzgado penal, serán precisamente los que le hagan conocer a la oficina gestora que ellos deben señalar una audiencia de conciliación, y fíjense que le ponemos inclusive el plazo que está propuesto dentro del protocolo de audiencias de conciliación, que son 10 días, para que la oficina gestora pueda otorgar un espacio en nuestra agenda única, esta audiencia antes referida. Y también lo hemos puesto en mérito al informe que antecede, como en el anterior caso, que va a informar sobre el vencimiento del plazo de la investigación preliminar, y en algunos casos informará además que la audiencia conciliatoria intentada en la Fiscalía fue fallida o no asistieron las partes. Y con la solicitud de ampliación de plazo de la investigación, la complementación de diligencias policiales con todos los datos completos de acuerdo al protocolo de oficinas gestoras de proceso. De la misma manera, se dispone que la oficina gestora de procesos nos programe la audiencia conciliatoria dentro del plazo de los 10 días siguientes. Respecto de la solicitud de ampliación de plazo de la investigación, considérese en audiencia por las razones antes ya manifestadas, ¿no? Va a ser en esta audiencia que probablemente las partes arriben a un acuerdo o definitivamente no lleguen a arribar a ningún acuerdo conciliatorio y podamos darles la ampliación del plazo que está requiriendo la representación fiscal. Y aquí nuevamente hacemos un punto aparte y señalamos enfáticamente que los juzgados de materia de violencia y anticorrupción no se promueve la conciliación, no es promovida por el juez de oficio, y las conminatorias tienen que ser normales como las hemos estado haciendo hasta el día de hoy. En ambas materias no se promueve la conciliación, no está permitido el promover la conciliación por el juzgado de acuerdo al tipo de delitos especializados que conllevan a materia de violencia y anticorrupción.
Entonces, para estos juzgados instructores en materia de violencia y anticorrupción, reitero, las conminatorias deben realizarse como las hemos estado realizando hasta el día de hoy. Y ya encontrándonos en la imputación formal, en una imputación formal, habiendo ya vencido todas las etapas, haciendo una recapitulación hasta este momento, tenemos entonces el inicio de la investigación, cuando el fiscal nos informa sobre la investigación, en el que hemos visto el decreto, que nos hemos referido al tipo de delito, a las partes, hemos hecho un decreto en el que conminamos o le hacemos recuerdo al fiscal que tiene que terminar la etapa preliminar de acuerdo al artículo 300, hemos visto un decreto cuando todos los datos se encuentran correctos, cuando todos los datos se encuentran completos. También hemos visto la posibilidad, el decreto cuando no tiene domicilios y el decreto cuando esté dirigido contra autor o autores. También hemos visto que antes de conminar la etapa preliminar, tiene que señalarse una audiencia de conciliación antes del vencimiento de los 20 días de la etapa preliminar o antes de providenciar la ampliación de la investigación. Y hemos hecho el ejercicio o hemos propuesto el decreto respectivo de acuerdo a los protocolos de audiencia de conciliación, que sería el juez quien va a señalar, y de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras de proceso, quienes serían los llamados para agendar este tipo de audiencias. Una vez que se vence la etapa preliminar, no hubieran llegado a conciliar las partes y definitivamente hubiera el Ministerio Público presentado ya la imputación, tenemos también aquí los decretos que van a corresponder a esta etapa procesal, que como verán seguimos dentro de los juzgados de instrucción de materia penal. Y el decreto que nosotros estamos poniendo a disposición de ustedes es el siguiente: en atención a la imputación formal presentada por el Ministerio Público en contra de tal persona por la comisión de este delito, sancionado por tal artículo, y habiendo dado cumplimiento el Ministerio Público al 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese al imputado conforme a ley para que se dé inicio a la etapa preparatoria conforme lo establece la sentencia constitucional 1036/2002 y notifíquese también con algún actuado judicial pendiente si existiera. Aquí lo importante de destacar es que se notifique también con algún actuado judicial pendiente si existiera. Probablemente no se hubiera notificado con el inicio de la investigación o con algún otro actuado, ¿no? Entonces ponemos aquí un candado para que hasta este momento procesal con la imputación, porque es a partir de esta notificación que va a dar recién inicio a la etapa preparatoria, como ya lo habíamos puntualizado anteriormente, es necesario que junto con eso se vaya a notificar cualquier tipo de actuado pendiente que se hubiera quedado en la etapa preliminar. Este decreto es un decreto sencillo, simple, porque el señor fiscal solamente ha dado a conocer la imputación formal. No nos ha solicitado ningún otro tipo de actuado procesal o de ninguna otra audiencia o solicitud de ninguna otra índole. Solamente nos ha presentado la imputación formal respectiva, individualizado las partes, el tipo de delito. No tendría ningún tipo de complejidad. A continuación tenemos un decreto cuando la imputación formal solicita además una audiencia de medidas cautelares. Y lo hemos dividido en dos parágrafos, tomando en cuenta que así lo habrían presentado, ¿no? Si no lo han presentado, lo pueden hacer por párrafos. Siempre, como ya hemos visto hasta ahora, las ideas que corresponden a una solicitud van a ir en un párrafo o un parágrafo,
y la otra solicitud que también tenga el memorial va a ir en otro. Y la primera parte no varía con la que ya hemos realizado anteriormente, la imputación que ha sido presentada por el Ministerio Público contra esta persona por el delito ha dado cumplimiento, y la orden de notificar al imputado en forma personal para que empiece a computarse la etapa preparatoria, y también el actuado judicial pendiente que ya lo habíamos establecido en el anterior decreto. Y al 2, a efectos de considerar la solicitud de, bueno, hemos puesto ahí entre comillas, audiencias, porque ¿qué tipo de audiencias pudiera solicitarnos el Ministerio Público junto con la imputación formal? Nos puede solicitar audiencia de medida cautelar, nos puede solicitar una suspensión condicional del proceso, nos puede solicitar un anticipo de prueba, una apertura de evidencias, etcétera, ¿no? Entonces hemos puesto, hágase conocer a la Oficina Gestora de Procesos a efectos de su señalamiento y notifíquese a las partes conforme a derecho. La Escuela de Jueces, a través de la unidad de capacitación, ha propuesto a la Oficina Gestora de Procesos, o más bien al protocolo del mismo, que cuando se tenga una imputación formal con solicitud de una audiencia, de los tipos de audiencia que hemos señalado, y en virtud a lo que establece hasta el momento su protocolo, que va a ser la Oficina Gestora de Procesos la encargada del agendamiento de estas audiencias, la propuesta ha ido y está obviamente considerándose en estos momentos con relación a que el memorial o el requerimiento fiscal que contenga una solicitud de audiencia, o de las partes también que tenga cualquier tipo de solicitud, pueda ingresar a la oficina gestora, y la oficina gestora pueda en el sticker de recepción de este memorial, poder también incluir, bueno, este sticker, el sticker que le ponen a los memoriales presentados en plataforma, que ahora está a cargo de la oficina gestora, tiene el código de barra, tiene el número del expediente, del cuaderno de control jurisdiccional, también contiene la fecha de presentación de ese memorial, también viene impreso la cantidad de hojas del memorial que tiene, y también va impreso la cantidad de documentación que se tuviera adjunto. Entonces la propuesta sería en el entendido de que también este sticker contenga más bien el día y hora del señalamiento de audiencia, e inclusive la duración del mismo, toda vez que la Oficina Gestora de Procesos, de acuerdo a ciertas características, va a empezar a darnos una fecha para la realización de esa audiencia, nos va a dar una fecha por si existiría alguna suspensión de esa audiencia, y también nos va a poder otorgar el tiempo de conclusión de esa audiencia. Entonces, estos tres aspectos pudieran ir en el sticker que presenta cada memorial o cada requerimiento cuando es presentado en plataforma de la Oficina Gestora de Procesos. Sin embargo, esto es una sugerencia que esperemos pueda ser admitida por la Oficina Gestora de Procesos, y podamos de esta forma tener los jueces la posibilidad de ya fijarnos en el sticker la fecha de audiencia, la hora de audiencia, e inclusive la duración de la misma, a efectos de que puedan también las partes estar advertidas de la duración de esta audiencia. Sin embargo, de aceptarse esta propuesta, el decreto se llegaría a modificar en la segunda parte, a efectos de considerar la solicitud de la audiencia de medidas cautelares, suspensiones, etcétera, pudiera directamente se señala audiencia para tal día, tal fecha, que se va a copiar del sticker que ya tuviéramos a momento de presentar, y no tendríamos la necesidad de devolver a la oficina gestora este decreto tal como está, a efectos de que nos pueda señalar o agendar, mejor dicho, esta audiencia, ¿no?
Entonces esperemos que aquello ocurra y ya tendríamos un decreto completo con el día, la hora, y no tendríamos la necesidad de pasar a la oficina gestora de procesos. Este tipo de cuestiones o este tipo de propuestas y de ajustes se los está empezando a realizar en Sucre, porque este está siendo más bien el distrito piloto a efectos de llegar al funcionamiento, al cabal funcionamiento de las oficinas gestoras de proceso. Mientras no tengamos en el resto del Estado plurinacional las oficinas gestoras de proceso, obviamente vamos a seguir señalando las audiencias como la hemos venido desarrollando hasta ahora. Todos estamos hablando de una oficina gestora cuando ésta esté en funcionamiento, cuando la tengamos en nuestro distrito, pero mientras no tengamos esta oficina gestora de procesos en nuestro distrito, vamos a seguir señalando las audiencias de acuerdo a la agenda que el juzgado maneja. Porque lo que sí se está haciendo actualmente es que los secretarios ya empiecen a decretar los memoriales o los decretos de mero trámite, ¿no? Entonces, cuando tengamos la oficina gestora, nos vamos a fijar en el decretito propuesto por nosotros y lo vamos a ir rellenando. De no tener así, obviamente van a seguir realizando o agendando de acuerdo a la agenda que tienen y como lo han venido haciendo hasta ahora. La imputación para notificar con edictos es otra de las posibilidades que puede tener la imputación como tal, la presentación como tal, y el decreto es la siguiente. La primera parte, como ustedes podrán advertir, no tiene modificación alguna, exceptuando cuando señala: notifíquese al imputado mediante edictos a través del sistema informático de gestión de causas en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, de conformidad al artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, para que se dé inicio a la etapa preparatoria, conforme a la sentencia constitucional, y también se encuentra el emplazamiento para comparecer a efectos de que el imputado asuma su defensa dentro del plazo de 10 días, con la advertencia de ser declarado rebelde. Ahora bien, este tema del portal o este tema de los edictos en el portal también despiertan en los operadores de justicia y también en ustedes secretarios que hacen un apoyo importante dentro del juzgado, el que probablemente pudiéramos tener algún incidente de nulidad de notificaciones porque no tenemos un acceso fluido al internet, a este portal, de repente y no podamos estar revisando el internet cada vez, no hay forma de que nos lleguemos a enterar de alguna imputación o alguna investigación que está siendo iniciada en contra de nosotros o de los imputados. Recordemos que los principios constitucionales se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado, que va a llegar a ser un paraguas donde se advierte este tipo de posibilidades de incidentes de nulidad de notificación porque el señor imputado no tenga acceso al internet fluidamente, no se hubiera enterado, etcétera. Esto se deja en consideración de los jueces, en coordinación con los secretarios, obviamente, para ver la mejor forma de que el señor imputado pueda tener conocimiento de esta investigación que está en su contra. Actualmente el artículo 165 te habla de un portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia que es gratuito. Será entonces o dependerá entonces del juez en coordinación con ustedes secretarios los que pudieran señalar de repente que el edicto también se dé en un medio escrito o en un medio oral que pudieran garantizar la comunicación al imputado respecto a la investigación que está yendo, que se le está investigando, ¿no? Reitero una vez más que todos los decretos presentados el día de hoy solamente son decretos
o propuestos a efectos de que puedan sacar todo lo que les sirva de este decreto, dejarlo como está, mejorarlo o de repente adecuar el que ustedes manejan respecto de cada cuaderno de control, de cada imputación o de cada memorial. Y la imputación formal para notificar con edictos cuando solicitan una rebeldía. O sea, la Fiscalía te dice que le notifiquemos con edictos y además nos solicita la rebeldía porque nos hace conocer que el señor imputado no se hubiera presentado a realizar su declaración informativa en instancias fiscales. El decreto entonces llevaría, la primera parte no tendríamos ningún tipo de problema porque estaríamos dando cumplimiento estricto a lo que señala el artículo 165 para la publicación en el portal del Tribunal Supremo de Justicia. Y con relación a la solicitud de declararle ya rebelde porque no hubiera asistido a su declaración informativa y toda la investigación hubiera sido llevada a cabo a la rebeldía, la sugerencia es lo siguiente, que no correspondería declarar aún la rebeldía del imputado, toda vez que esta rebeldía constituye, es un acto eminentemente jurisdiccional que deriva de la inasistencia o incomparecencia del imputado a un llamado del órgano jurisdiccional, establecidos en el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia constitucional plurinacional 1488/2012 del 24 de septiembre, debiendo estar al plazo otorgado para su comparecencia y la advertencia de su declaratoria en rebeldía. Evidentemente hemos revisado, esta puntuación se la ha hecho a raíz de que hemos revisado muchos cuadernos de control jurisdiccional de muchos colegas de otros juzgados, en los que evidentemente a la simple solicitud de la rebeldía con la imputación formal, toda vez que el imputado no se hubiera presentado a realizar su declaración informativa y toda la investigación se le habría realizado en rebeldía, proceden a declararles ya rebelde. La rebeldía conlleva, recordemos, la emisión de mandamientos de aprehensión, también de los arraigos. Entonces, en base a lo que establece este artículo, el 87 del Código de Procedimiento Penal, que tiene también una base constitucional, que es la sentencia la desarrolla, esta sentencia constitucional, la 1488/2012, señala que el imputado va a ser declarado rebelde cuando no comparezca ante la autoridad jurisdiccional en el plazo otorgado, que son los 10 días que se le ha dado, y no asista a una audiencia que ha sido convocada por el órgano jurisdiccional. Véase que siempre es a raíz de una disposición jurisdiccional, no algún actuado fiscal. Seguimos en esta imputación formal para notificar con edictos, y la otra posibilidad es la solicitud de audiencia de medidas cautelares. Entonces, además, el fiscal nos dice que se le notifica al señor imputado por edicto y además que nosotros señalemos ya una audiencia de medidas cautelares. Y a esta solicitud de medidas cautelares de un imputado que se lo va a notificar por edictos, correspondería el decreto que se encuentra en el apartado 5, dice, será programada por la oficina gestora cuando corresponda. ¿Por qué cuando corresponda? Corresponderá señalar cuando comparezca el imputado, cuando evidentemente una vez finalizado o concluido o cumplido los 10 días de plazo no hubiera comparecido, se le va a declarar rebelde, se van a emitir los mandamientos de aprehensión y una vez que esté aprehendido el señor imputado será el momento en el que nosotros señalemos, que la oficina gestora de procesos programe la audiencia de medidas cautelares.
Antes no se la puede señalar una audiencia de medidas cautelares, toda vez que es incierto más bien la presencia del imputado en audiencia. Y la solicitud de medidas cautelares para el declarado rebelde. Bueno, entonces hemos visto aquí hasta ahora la variedad de solicitudes que nos pueden enviar el Ministerio Público cuando al imputado se lo debe de notificar con actuados procesales, judiciales, por edictos. Hemos visto que el 165 establece que el imputado del que no se sabe o no se tiene conocimiento de su paradero va a ser notificado a través de edictos en el portal del Tribunal Supremo de Justicia. También hemos visto cuando el Ministerio Público nos solicita que se le notifique por edictos y además se le declare rebelde, que no corresponde, como ya hemos visto, y también hemos podido analizar la situación que el imputado se lo va a notificar a través de edictos y además solicitando la audiencia de medidas cautelares que se va a señalar por la oficina gestora cuando ésta corresponda. Y nos toca ahora ver la solicitud de medidas cautelares para el declarado rebelde. Una vez que no ha comparecido el señor imputado durante los 10 días que se le ha otorgado para hacerse presente al llamado que le hace el juzgado a efectos de que pueda ejercer su derecho a la defensa, él mismo no ha asistido. En consecuencia, no solicitará la representación fiscal o la parte denunciante que se le declare rebelde. Una vez declarado rebelde, el señor imputado nos van a solicitar, además de solicito la declaratoria de rebeldía, nos van a solicitar que se señale una audiencia de medidas cautelares, ¿no? Entonces, como ellos ya tienen su mandamiento de aprehensión, lo previsible es que ese mandamiento de aprehensión lo lleguen a ejecutar. ¿En qué tiempo? No tenemos conocimiento. Y es ahí donde el secretaria de juzgado tiene que tomar mucha atención y consideración, toda vez que no se puede señalar una medida cautelar, una audiencia de medidas cautelares para el declarado rebelde cuando aún no se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión. Entonces, el decreto que correspondería en ese caso es el siguiente. Una vez ejecutado el mandamiento de aprehensión, será programada la audiencia solicitada por la oficina gestora de procesos. ¿Por qué? Porque el señalar una audiencia cuando no se sabe el momento en el que van a ejecutar el mandamiento de aprehensión es vulnerar el derecho a la defensa, vulnerar el derecho a la certeza que tiene el imputado y también la víctima, ¿no? Entonces, una vez que se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión, obviamente los jueces tenemos 24 horas a efectos de considerar la situación jurídica del imputado y es el momento oportuno y correcto de señalar la audiencia que nos están pidiendo junto con la rebeldía. Una vez realizada la audiencia de medidas cautelares, con las características que tiene, será el juez el que va a dirigir la audiencia, será el juez el que va a emitir todo tipo de resoluciones, providencias de mero trámite, autos y probablemente también hasta una sentencia, toda vez que puede ser modulada esa audiencia de medidas cautelares a una salida alternativa, a un procedimiento abreviado donde evidentemente el señor juez o la señora juez va a emitir la sentencia respectiva, ¿no? Y con relación a la apelación de medidas cautelares, hemos puesto que revisemos el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, que no ha tenido una modificación en absoluto. Entonces el decreto, cuando sea presentado en forma escrita la apelación dentro del plazo de 72 horas, se tiene presente la apelación incidental presentada por tantos, por la parte que ha sido presentada por el Ministerio Público, remítase las actuaciones pertinentes a la sala penal de turno, ¿no? Y al otro sí señalado.
Las actuaciones pertinentes se van a reducir a un CD que va a ser grabado, grabada la audiencia en un CD o en un flash, donde va a tener acceso también las partes, esta grabación audiovisual del que también van a ser capacitados los señores secretarios a efectos de que el acta solamente tenga una especie de índice donde señale los momentos, los tiempos más importantes de la audiencia, como son la apertura de la misma, la instalación de la audiencia, a qué momento o en qué momento tomó la palabra el juez, la palabra la defensa, la palabra el Ministerio Público primero, la víctima, etcétera, ¿no? Entonces van a ser también ustedes capacitados a efectos de que presenten los abogados su apelación con relación al minuto 24, que no hubiera sido valorada esa prueba introducida en el minuto 24.5, y van a ir ustedes fraccionando, cortando, más bien el tribunal va a tener la posibilidad de escuchar o ver el momento en el que se hubiera presuntamente vulnerado algún derecho o garantía constitucional en la audiencia. Esta audiencia, que va a ser eminentemente grabada, exige también que las resoluciones, todas las resoluciones emitidas en esta audiencia, sean transcritas fielmente por los secretarios. Como podrán advertir, el juez solamente se va a limitar a instalar la audiencia, a llevar a cabo la audiencia, a emitir todas sus resoluciones en forma oral, y será el secretario quien transcriba las resoluciones emitidas en esta audiencia. Ya nos encontramos dentro de las excepciones e incidentes. Hasta ahora hemos visto el inicio de la investigación, hemos visto las conminatorias para concluida la etapa preliminar, hemos visto la conciliación que no está prevista para los delitos de violencia y de corrupción, hemos visto la imputación, hemos visto también la forma de notificación de la imputación, que sigue siendo en forma personal, la notificación a través de los edictos, para que se vengan a dar, para que se dé inicio más bien a la etapa preparatoria. Y también hemos visto la audiencia de medidas cautelares, la programación que está a cargo de la Oficina Gestora de Procesos. Sin embargo, mientras no tengan una oficina de gestora de procesos en su distrito, el agendamiento de todas y cada una de estas audiencias que hemos ido discutiendo a lo largo de hoy día tiene que ser nomás realizado por los secretarios en coordinación con el juez. Ahora bien, les hemos puesto las excepciones e incidentes en este punto, toda vez que señala el artículo 314 y 315 que se han modificado con la ley 1173, que se va a presentar durante toda la etapa preparatoria, incluida la preliminar, por una sola vez, ofreciendo una prueba idónea y pertinente. La novedad de esta modificación es el ofrecimiento de la prueba idónea y pertinente. Esta tiene que ser exigida, obviamente, para la resolución de las excepciones e incidentes. Y nos habla este artículo que desde el inicio de la investigación hasta 10 días siguientes de la notificación con imputación van a poder ser planteadas las excepciones e incidentes, y después de conocido o notificado el acto y después de los 10 días de conocido o notificado el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. Obviamente esto se está refiriendo a un incidente sobreviniente, ¿no?, respecto a la tramitación del proceso penal. Entonces, una vez que yo tengo conocimiento de una vulneración de derechos, o me han notificado con una resolución judicial o fiscal que ha vulnerado mis derechos y se había realizado después de los 10 días de notificado con la imputación, este numeral permite al imputado
que una vez conocido una vulneración o de notificado con un acto vulneratorio, tengo yo 10 días para plantear el incidente sobreviniente. Y también nos señala que el juez señalará a la audiencia dentro de las 24 horas que debe ser llevado a cabo dentro de los 3 días siguientes. Podrán advertir, por ejemplo, que aquí el código señala que es el juez quien va a señalar la realización de esta audiencia. Sin embargo, reitero una vez más, la Oficina Gestora de Procesos en su protocolo menciona que va a ser esta oficina la que sea quien programe las audiencias. Y aquí también viene la sugerencia realizada anteriormente, que a momento de contestar la excepción o el incidente y que ya corresponde señalar la audiencia en el sticker de presentación, pudiera venir el día de audiencia que se va a llevar a cabo la resolución de esta excepción o incidente y el tiempo de duración, así para que el secretario que va a hacer la resolución, el decreto más bien para esta resolución de incidente o excepción, tenga ya conocimiento del día y la hora en el sticker que es prendido a los memoriales que son presentados. Bueno, y obviamente estas excepciones e incidentes van a ser resueltas en la audiencia fijada, en la audiencia programada para su resolución. Y las únicas resoluciones, hasta aquí las excepciones e incidentes nos señalan estos artículos que sí o sí tienen que ser resueltas en una audiencia pública. Y también nos indica que las únicas resoluciones que podrán ser pronunciadas sin necesidad de audiencia para resolverlas, que está establecido en el 123 del Código de Procedimiento Penal en su última parte, son las siguientes: la cesación a la detención preventiva por las causales contempladas en el 3 y 4 del 239, las que dispongan la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial a favor de la víctima, que lo establece el 389 ter, parágrafo segunda. Esas son las únicas resoluciones de algunas excepciones que puedan venirnos, que las puedes resolver sin necesidad de señalar o agendar una audiencia. Y aquí tenemos la sugerencia de los decretos que pueden conllevar cuando te presentan un memorial de excepción o incidente, ¿no? Entonces, bueno, la fecha, el traslado a las partes con la excepción de incompetencia, que le hemos puesto una excepción, por el ejemplo, interpuesta por tal persona, se señala audiencia para el día jueves 7 de noviembre del 2019, efectos de cumplir con el trámite establecido en el 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, por ofrecida y adjuntada, y cómo se pide, ¿no? Y de acuerdo al decreto, de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras, será traslado a las partes con la excepción de incompetencia interpuesta por esta persona, hágase conocer a la oficina gestora de procesos en el día, efectos de que programe la audiencia respectiva dentro de los 3 días siguientes, de acuerdo al trámite establecido por el artículo 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, por ofrecida, por adjuntada, como se pide y señalado. Y mientras no tengamos una oficina gestora de procesos en nuestros distritos, obviamente se va a proceder ya directamente a señalar la audiencia de acuerdo a la agenda que la están manejando. Si ustedes se fijan, este artículo 314, 315, ya no nos habla de esperar una contestación de la víctima, de la otra parte, del Ministerio Público, sino que señala directamente una audiencia para su resolución. Y una vez que ya ha sido emitida la resolución respectiva por el señor juez en audiencia pública o en forma escrita en los casos que establece también este artículo, que ya los hemos visto y seguramente ustedes lo van a poder corroborar cuando empiecen a buscar los artículos que se han mencionado.
Y la apelación de las excepciones o incidentes, que tenemos que revisar el 405 del Código de Procedimiento Penal, que se ha modificado también. Anteriormente, el 405 tenía un procedimiento propio de la apelación, que era correr en traslado, una vez que una de las partes se llegaran a adherir, nuevamente correr el traslado, esperar 3 días y recién se podía disponer la remisión de actuados. Sin embargo, el 405 actual señala o es más rápido, ¿no? Entonces dice, se tiene presente la apelación incidental presentada por tal persona, remítase las actuaciones pertinentes a la sala penal de turno. La remisión va a ser de acuerdo a como ya hemos manifestado anteriormente, con el CD grabado, la audiencia grabada. Sin embargo, mientras no tengamos una oficina gestora de procesos, mientras no contemos con todos los aparatos, obviamente que tenemos que seguir haciendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy. La particularidad de esta apelación es que es exactamente igual en medida que en medidas cautelares, es decir, su remisión de las actuaciones pertinentes a la sala penal es en forma inmediata y no se corre traslado a la otra parte, ¿no? Solamente tenemos o contamos con la fundamentación de la parte apelante. Entonces, seguramente en la audiencia que en este caso no señalan audiencia los de las salas penales, considero que esto se va a modificar toda vez que la apelación incidental tendría derecho a conocerla a la víctima, esto en atención al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, que ella tiene la facultad de ser oída antes de que se emita una resolución. Y en materia de excepciones e incidentes, considero que esa palabra o el ser escuchado por la víctima podría nomás traducirse en un traslado de la apelación a efectos de que también la sala respectiva escuche a ambas partes que se encuentran en la contienda judicial. Y nos encontramos ya dentro de la etapa de la conminatoria, pero la conminatoria del 134. Se hace un control de plazos y el decreto iría de la siguiente forma, como ya usted lo tiene en conocimiento. Se está conminando al fiscal departamental para que se pronuncie dentro del presente proceso conforme al 134, tercer párrafo del Código de Procedimiento Penal, sobre la forma de conclusión de la etapa preparatoria, prevista por el 323 del mismo procedimiento. Si el señor fiscal no presenta el requerimiento conclusivo en el plazo antes señalado, previa notificación de la víctima, se declarará extinguida la acción penal. Esta conminatoria no ha sufrido una modificación sustancial, como ya lo tenemos en este decreto. Presentada la acusación que nos van a presentar a nuestro juzgado de instrucción, a efectos de poder remitir al tribunal de sentencia o al juzgado de sentencia, ustedes secretarios tendrán que revisar el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, porque se encuentra ahí, es un catálogo de delitos que los tiene que conocer el tribunal de sentencia cuando nos presentan una acusación, y tendrán que revisar también el 53 para remitir a los juzgados de sentencia. Entonces, cuando nos llegue alguna acusación respecto de un delito, nosotros buscamos el delito en uno de estos dos artículos para poder remitir y que no exista ninguna observación al momento de ya remitir la acusación donde corresponda. Y el decreto sería el siguiente. Se tiene presente el requerimiento conclusivo de acusación presentado por el Ministerio Público en contra de tales personas. Por la Oficina Gestora de Procesos procede a sortear y ahí ponemos, ¿no?, cuando corresponda al Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Sentencia, y cuando corresponda al Juzgado de Sentencia, ambos de turno.
sea dentro del término de 24 horas, los otros sí lo señala. Hasta ahí les hemos ofrecido y hemos discutido un poco y hemos hablado un poco del procedimiento penal en la primera fase, en la fase de la instrucción, que es donde mayor modificación, como hemos podido advertir, se encuentra, ¿no? Existe sin duda en el Código de Procedimiento Penal hasta este momento ciertas contradicciones o inclusive errores, como por ejemplo las facultades o la competencia del juez instructor, que están establecidas en el 53 y en su numeral 5 establece que se tendría que señalar una audiencia el artículo 54, cuyo numeral 5 señala dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en el mismo. Obviamente este artículo se encuentra errado dentro de la redacción del código que se encuentra actualmente vigente, ¿no? Este error seguramente va a ser también corregido a lo largo de que vayamos implementando su aplicación, ¿no? Entonces existen como esos algunas contradicciones o por ejemplo señala que da la posibilidad a la oficina gestora de agendar nuestras audiencias y también da la posibilidad al juez instructor de señalar ciertas audiencias. Sin embargo, hasta el día de hoy que se tiene listo este trabajo, lo cierto y evidente es que el único protocolo que se encuentra aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia es el protocolo de la Oficina Gestora de Procesos, en la que señala que todas las audiencias van a ser agendadas por esta oficina, ¿no? En ese entendido, hasta este momento hemos visto todos los matices, todas las modificaciones que se han dado ya, y la responsabilidad de los secretarios en materia de procedimiento penal en esta etapa, que es la primera etapa, ¿no? Hemos hecho un recorrido procesal desde el inicio de la investigación, la conciliación cuando corresponda, la imputación, la forma de notificación con imputación, los señalamientos y resoluciones de las cautelares, las excepciones e incidentes, lo que conllevan los mismos, las apelaciones, cómo se van a llevar a realizar, el tiempo en el que se van a remitir y finalmente la presentación de la acusación que va a depender de la revisión que realice el señor secretario, la minuciosidad que ellos tengan con relación al seguimiento y control de plazos jurisdiccionales. Ahora tenemos ya pasamos a los juzgados y tribunales de sentencia, donde van a ir dándose cuenta que las modificaciones no son tan amplias como para los secretarios de instrucción en lo penal. Llega la acusación al juzgado o al tribunal de sentencia, de acuerdo al 340, que no ha sufrido modificación alguna, y bueno, este es el decreto que correspondería, que seguramente es muy similar al que ustedes tienen o al que ustedes manejan habitualmente, que es radíquese la causa en este despacho y de conformidad al 340, parágrafo 1 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese al fiscal asignado al caso en el día, a efectos de que presente de manera física ante este juzgado o tribunal, cuando corresponda, las pruebas ofrecidas en su acusación, sea en el plazo de 24 horas de su legal notificación. Este decreto o este artículo más bien no ha sufrido ninguna modificación con la 1173 y a continuación el Ministerio Público va a remitir su prueba y el decreto que correspondería se tiene presente la prueba presentada por el Ministerio Público y en un punto aparte, en cumplimiento al artículo 340, parágrafo 2 del Código de Procedimiento Penal, se pone a conocimiento de la víctima y denunciante, víctimas y querellantes, tantos la acusación y la prueba ofrecida por el Ministerio Público a efectos de que presenten su acusación particular
o se adhieran a la acusación fiscal y ofrezcan la prueba de cargo dentro del plazo de 10 días, que tampoco ha sufrido modificación alguna. Con o sin respuesta de la víctima, se vence el plazo. Este plazo que también es una atribución del secretario llevar el control de plazos también en los tribunales o juzgados de sentencia. Y el decreto correspondería a efectos de dar cumplimiento al artículo 340, parágrafo 3 del Código de Procedimiento Penal. Póngase en conocimiento de la acusada tantos el pliego acusatorio fiscal, así como la prueba de cargo ofrecida, para que en el plazo de 10 días siguientes de su legal notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo o se pronuncie al respecto, ¿no? Como ustedes podrán advertir, no conlleva ninguna modificación. Los secretarios van a tener que decretar de la forma sencilla como lo hemos visto hasta ahora y con seguridad que son los mismos decretos que vienen utilizándose a la fecha. Y el auto de apertura de juicio, que está destinado, este auto de apertura de juicio, a realizarlo por el juez o tribunal de sentencia. En este auto de apertura de juicio también se señala la audiencia de juicio en sí. Y es ahí donde nuevamente la propuesta iría en el que, recibida la acusación, ya en el sticker de presentación se señale el día de audiencia y se señale la duración probable del mismo, ¿no? El juicio va a estar a cargo del tribunal o del juez de sentencia. En este juicio se van a emitir un sinfín de resoluciones, seguramente autos de todo tipo y la sentencia. Todos estos actuados procesales están a cargo del juez, incluidos los proveídos de mero trámite, y los secretarios lo único que van a hacer es una transcripción de lo que se ha emitido en esta audiencia. El auto de apertura de juicio, la celebración de juicio y la sentencia son actos propios del juez o tribunal de sentencia. Con relación a las apelaciones restringidas, tampoco no se tiene una mayor modificación, que está descrito por el artículo 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y el decreto, como podrán ustedes advertir, es un decreto sencillo, simple, como estoy segurísima que es muy similar, si no es el mismo al que ustedes tienen. Se tiene presente la apelación restringida presentada por tal persona, y bajo emplazamiento póngase en conocimiento de los demás sujetos procesales a efecto de que en el plazo de 10 días de su legal notificación responda, conforme prevé el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal. Cuando se adhiere a la apelación restringida, el decreto correspondiente se tiene presente la adhesión a la apelación restringida presentada por el Ministerio Público, traslado a las partes conforme al 409, a efectos de que contesten el mismo dentro del plazo de 5 días de su legal notificación. Cumplido este plazo, se tiene que remitir a la sala penal de turno. Y cumplidos ya los plazos de esta apelación restringida, tendrá este decreto vencido el plazo previsto por ley y cumplido el trámite de rigor en atención a la apelación restringida planteada por las partes, remítase por secretaría las actuaciones a la sala penal de turno de este tribunal, debiendo a su vez las partes, en el término de 10 días de su remisión, apersonarse ante el superior de grado, o sea, la sala donde hubiera sido sorteada, a los efectos correspondientes, sea con la nota de cortesía. Como ustedes podrán advertir, toda la parte de los tribunales y juzgados de sentencia no han sufrido una modificación alguna, y en realidad la única modificación que se advierte es que los señores secretarios tengan que realizar los decretos de mero trámite de los memoriales que pudieran llegar durante el periodo de espera de los traslados que se corren o antes de o cuando ya se tiene señalada una audiencia. Si ya se tuviera señalada una audiencia y serían cuestiones de fondo, el decreto que correspondería es, por ejemplo, se considerará en audiencia.
cualquier tipo de solicitud de fondo, o cuando son algunas audiencias o unas solicitudes urgentes, sí se las tiene que decretar. Por ejemplo, una orden de salida si estuviera detenido preventivamente, una solicitud de fotocopias simples. Esas cuestiones no van a esperar hasta el señalamiento de juicio. Si te presentan un memorial reclamando algún incidente sobreviniente, considero que ese puede llevar a cabo su trámite y resolverse también en la audiencia fijada de juicio. No existe mayor problema concerniente a las modificaciones que hubiera tenido con relación a los jueces y tribunales de sentencia, como hemos podido advertir, y ya no le llega, por ejemplo, a los jueces de ejecución penal. Y como hemos advertido hasta el momento, tampoco tiene un alcance al Código de la Niñez y Adolescencia, pese a que los juzgados de la niñez y adolescencia también conocen materia penal con los infractores menores de edad. Esta es una de las observaciones que se hacen a las modificaciones, porque hemos podido advertir que no habla del procedimiento de niñez y adolescencia en cuanto se refiere al tema penal. Lo mismo va a ocurrir con los de ejecución penal, que no existe una modificación de fondo. La única modificación que existiría en consecuencia sería que los secretarios son los encargados ahora de emitir los decretos de mero trámite. Y es así que en ejecución penal hemos puesto como ejemplo para los decretos de mero trámite la radicatoria que se tiene, y conforme a lo dispuesto por el artículo 428 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 19 de la Ley 2298, radíquese la sentencia condenatoria contra tal persona, autor del delito de tentativa de homicidio previsto y sancionado en tal artículo, con relación al artículo 8 del Código Penal, habiéndose impuesto la pena de 3 años y 4 meses de reclusión a cumplir en la cárcel de San Roque de esta ciudad. Sentencia que emitida en procedimiento abreviado por el Tribunal de Sentencia número 2 en lo penal de la capital en fecha 4 de julio del 2019, a efectos de hacer seguimiento en el cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que la trabajadora social realice el llenado correspondiente de la ficha Cardex y proceda a su registro con las formalidades de ley dentro del plazo de 5 días. Como ustedes pueden advertir, no existe ningún tipo de modificación, es un decreto que los secretarios de ejecución penal deben de conocer muy bien. Y la solicitud, en el ejemplo le hemos puesto una solicitud de redención de pena, y lo que corresponde en el decreto que se pone a consideración de los secretarios de ejecución penal es la que sigue. Se tiene presente el incidente planteado de redención en atención a este artículo. Por secretaría del juzgado que se informen estos puntos, el 1, 2, 4, 5 y 6 del 138 de la ley 2298, que también se dispone que se notifique a la directora del régimen penitenciario, a las juntas de trabajo y educación, para que remitan certificados, tarjetas de control individual de trabajo y estudio del condenado, que el tiempo de permanencia en el penal, la solicitud de remisión respaldatoria, y también se dispone que se notifique al director del centro penitenciario respectivo para que se remitan estos informes, ¿no? Del interno, en el ejemplo de este interno, cumplidas las formalidades, se señalará a la audiencia para resolver lo solicitado. Por secretaría realice un nuevo cómputo de la sentencia, solicitando una vez más sea resuelto por el presente incidente. Y el señalamiento de audiencia, a efectos de resolver el incidente de redención de pena, se señala audiencia para este día, debiendo notificar los sujetos procesales, y se expide, ¿no?, el mandamiento de la orden de salida para que el privado de libertad asista a esta audiencia. Obviamente estas audiencias ya con las características
que hemos venido manejando, que va a ser la Oficina Gestora de Procesos, la que va a agendar esta audiencia. Y en la audiencia y resolución va a celebrar la audiencia, la resolución, cualquier tipo de resolución que se le haga en la audiencia va a estar a cargo del juez o el tribunal, o el juez, perdón, de ejecución penal. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, hemos hecho una revisión de todo el procedimiento, de todos los decretos y proveídos más usados en el Código Procesal Penal. Hemos hablado de un inicio de la investigación, hemos hablado de excepciones e incidentes, los plazos que ahora están previstos, el decreto que se ha llegado a modificar, la audiencia de conciliación, los decretos que corresponden a la audiencia de conciliación, y hemos revisado de acuerdo al protocolo de audiencias de conciliación, también hemos revisado y hemos puesto a ustedes el material, los decretos, las plantillas, de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras de proceso. También hemos realizado o hemos revisado lo que constituye la imputación formal, con todo lo que aquello implique en las notificaciones, con datos precisos, sin datos, con declarados rebeldes, con notificados a través de edictos. Hemos hablado sobre la apelación de medidas cautelares, nos hemos referido a las excepciones e incidentes de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, cuyas audiencias serán de acuerdo al protocolo de las oficinas gestoras de proceso. Nos hemos referido también a su apelación y a la culminatoria 134, a la presentación de la acusación. Nos hemos referido de igual forma a la acusación en el juzgado tribunal de sentencia, que reitero va a tener que revisarse quiénes son competentes para conocer ciertos delitos y poder remitirlos al tribunal o juzgado de sentencia respectivo. Hemos hablado también de la apelación restringida y señalar una vez más que en esta etapa del juicio no se registra un cambio profundo, excepto el que los secretarios van a ser quienes van a decretar los proveídos de mero trámite cuando corresponda. Hemos hablado también sobre ejecución penal, que tampoco ha sufrido modificación alguna, excepto el señalamiento de una audiencia o señalamientos de audiencia que van a ser agendados por las oficinas gestoras, y que, bueno, en esa audiencia se va a resolver los incidentes que pudieran solicitar ya los condenados. Les he puesto una frase también con relación a lo que empezamos en un principio, a la frase y a la importancia de ponerle los signos de puntuación en nuestras resoluciones de mero trámite, que van a servir para el mejor desenvolvimiento de nuestro trabajo en los juzgados. Y bueno, la primera parte, en la primera frase dice vamos a comer niños, y en la segunda, ya puesto una coma donde corresponde, señala vamos a comer niños. Entonces vemos que la coma van a salvar vidas, y de acuerdo a cómo vaya a ser utilizado los signos de puntuación, la claridad con la que se manejan. Todo lo relacionado, todo lo referido en este pequeño repaso que hemos dado al Código de Procedimiento Penal, a las modificaciones esenciales que se están dando en nuestro diario trabajo, está en consideración a cada uno de ustedes. Recordarles una vez más que cada solicitud es una solicitud única, es independiente, requiere un proveído, si bien es de mero trámite, claro, sencillo, que vaya el imputado o la víctima o el Ministerio Público con una resolución clara en la que se pueda por sí sola explicar y mejorar de esta forma todo el trabajo que desempeñamos diariamente en nuestros juzgados. Señalarles también que para cualquier tipo de observación que ustedes hayan podido detectar a lo largo de esta exposición, cualquier tipo de duda que puedan ustedes tener, cualquier otro tipo de sugerencia
que pudiera haber venido a través de este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. La Escuela de Jueces está obviamente predispuestos a absolver, si son algunas dudas, discutir alguna cuestión jurídica que no hubiera quedado clara y sobre todo abrirnos a las propuestas para mejorar nuestro diario trabajo como secretarios y secretarias de juzgados en materia penal. Será esta otra oportunidad. Me despido con todo este repaso que hemos podido dar al procedimiento penal y sobre todo a los decretos que hemos puesto, que ponemos a consideración de ustedes, que estamos seguros que es una herramienta que va a poder ser muy bien usada por cada uno de ustedes, secretarios y secretarias.